Para nosotros no es fácil, porque así como un niño no entiende, el adolescente no entiende, solo cuando seamos padres entendemos la importancia de la corrección de nuestros padres, Señor. Te pedimos, Padre, sabiduría en estos minutos o horas que nos vas a permitir, Señor. Que dispongas nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Para que sea germinada por tu Santo Espíritu, Señor. Para que el crecimiento sea tuyo para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias por este momento. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por inclusive por lo que no sabemos que debemos dar gracias, Señor. Gracias por nuestros padres. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por que nos sustentas, Padre, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cuando tu Hijo Jesucristo venga, seamos irrepresibles para la venida de Él, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Listo? Le invito a un pasaje que se encuentra en San Marcos, capítulo 15. ¿Qué capítulo era? Perdón. 15, Marcos 15, San Marcos 15. El versículo 1, vamos a leer todo el 15. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Estaba escribiendo a los que no han ingresado. ¿Listo? Entonces voy a leer. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez les preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes iniciaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del ya que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberles escarnecido, les desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba a Simón de Sirene
padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducidos es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos también lo que estaban crucificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado, ¿no? Hasta el versículo 41. Ustedes han preguntado por qué Dios no podría trabajar en nosotros. Sí, muchas veces. ¿Y por qué no puede trabajar en nosotros? Muchas veces porque nosotros no dejamos, porque gana mi pensamiento de yo puedo. Bien. ¿Quién más? Porque a veces no tenemos el corazón y creemos que nosotros podemos hacer todo por nosotros mismos, que no necesitamos muchas veces a Dios para hacer las cosas. Bien. ¿Quién más quiere? Puede hablar. ¿Qué piensa Eric? Tal vez nos sentimos a veces muy autosuficientes y dejamos a un lado a Dios y nos guiamos más como por las cosas materiales o lo que físicamente vemos. Bien. Pues vamos a mirar 3 cosas. Porque los 3 dijeron casi lo mismo. Porque creemos a nuestro pensamiento. ¿Sí? Alguna vez cuando inicié a compartir al hermano Mirto, que a veces entra a esta reunión, él duró como unos 7, 8 meses, y luego me testificaba que me quería golpear, porque él decía, pero ¿cómo voto mi pensamiento? O sea, no pienso, no hablo, no existo. Entonces, con el tiempo entendió que no era así. Dios no trabaja, o el Espíritu de Dios no puede trabajar por lo siguiente. A ver, vayamos un momentico, o una sola persona que busque Romanos capítulo 8, versículo 14. Ya lo tengo. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien.
Entonces vuelvo a lo que digo. O sea, que el que no tiene el Espíritu de Dios es o no es hijo de Dios. No es hijo. O sea, bien. Y volvemos a lo que hemos hablado. No todo el mundo es hijo de Dios. Entonces, si no tengo el Espíritu de Dios, ¿Dios puede trabajar en mi vida? No. ¿Qué piensan los demás? No. Claro El, que no. Ok. Entonces, el Espíritu de Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces, por eso Dios permitió que Jesucristo limpiara nuestro pecado. Entonces, yo voy a tomar aquí hay un libro. Veamos que el pecado, mi mano izquierda y mi mano derecha. Mi mano izquierda, esto, en la congregación de nosotros, lo enseñan como el Evangelio de las palmas. ¿Por qué de las palmas? De las dos palmas. Entonces, si soy yo y este es Dios, el pecado que sería el libro impide que Dios y nosotros tengamos comunión. ¿Cierto? Bien. Entonces, el primer nombre del Hijo de Dios, ¿cuál es? Emanuel. Ese es el segundo, Jesús. Jesús. Entonces, ya vuelvo a poner el libro. Entonces, Jesús, el original en el hebreo, ¿saben cómo es el nombre? Yahvé. Yahvé es Dios. Yeshua, creo. Entonces es Yahshua. O le dicen Yeshua o Yeshua. Pero ya, ¿qué significa? Entonces, si vieron que en Yahvé, ¿cuál es la primera partícula que empieza? Ya. Entonces, ya sería el nombre sagrado de Dios. Ya. Y Chua, ya es Dios. Y Hijo. Chua, no. Casi, pero no. Chua es salvación. Yahshua. Entonces, Jesús literalmente traduciría la salvación de Dios. ¿Sí o los enredé? Sí, porque usted me dice, te está hablando del nombre y entonces sí. Yahshua, ¿salvación de quién? De Dios. ¿Por qué mandó a su Hijo al mundo a crucificarse por nosotros? Dios. Dios. Entonces vamos a mirarlo. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Si alguien me ayuda leyéndolo. ¿Cómo es la cita? Ah, perdón. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. ¿Lo leo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Entonces dice, ¿no envió Dios al mundo a quién? A condenarlo. No, o sea, pero Dios no envió a su Hijo, a Yahshua, a Jesús. No envió. Por eso, ya Dios. Shua, salvación. ¿Salvación de quién? De Dios. Entonces, ¿quién envió a Jesús al mundo? Dios. Dios. Y si leyéramos Isaías 53, dice que todos nuestros pecados, ¿dónde los colocó? En la cruz. Pero ¿quién los colocó? Pues Jesucristo. Jesucristo. No, señor. Isaías 53.
Versículo 6. 53, 6. Si alguien lo lee, le agradecería. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, entonces, ¿quién lo cargó, Eric? Jehová, Dios, Dios. O sea, ¿el plan de la salvación lo hizo Jesús o lo hizo Dios? Dios, Dios. Jesús es el Salvador, pero más profundamente, Jesús es la salvación ¿de quién? De Dios. Todo el plan es de Dios. Hasta ahí yo los enredé. Muy claro. Que no sé si aburría a Angie, no sé si aburría a Ale. Todo bien. No quería No, estar todo tan claro, teológico todo hoy, claro. pero listo. Entonces vuelvo al libro. Entonces, en San Mateo capítulo 1:21, Dios manda un ángel en sueños a José que le diga que su nombre se llama ¿cuál? Jesús. Porque ¿él qué hará? quitar el pecado. Quitar el pecado. Entonces, si el pecado es el libro, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús quitó el pecado, yo puedo hablar directamente con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Entonces, ahí viene el segundo nombre, Emmanuel. San Mateo capítulo 1, versículo del 21 como al 23. No sé, Angie, ¿estás ahí? Sí, yo no sé si la aburrí, Dios mío. Preciso vine muy Sí, teológico. aquí estoy. Perdón, dije preciso, me puse teológico. ¿Te estoy enredando? No, no, señor, muy bien. Entonces vamos a ir a San Mateo capítulo 1, versículo desde el 21. ¿Lo puedo leer? Claro. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces Jesús quita el pecado. E inmediatamente Dios con nosotros. ¿Sí? Esa es Sí. una forma bonita de enseñar la obra de Cristo. Entonces vamos a mirar. ¿Por qué Dios no puede trabajar? Porque el Espíritu de Dios no habita donde hay pecado, pero si Cristo quitó el pecado, son Dios con nosotros a través del Espíritu de ¿quién? De Dios. Y leamos en Romanos 8:14. Y todos los que son dirigidos por Dios, pues todos los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces Dios no puede trabajar primero cuando la persona no es salva. O sea, sí trabaja. ¿Para qué? Para que se encuentre con Jesús. Pero todo ese trabajo a veces no le salen bien las cosas a uno, como que se quita, ¿sí? Para que se encuentre con Cristo. Entonces, pero para entrar en mi corazón y trabajar y guiarme, primera cosa que no puede hacer, cuando no recibió el Espíritu de Dios, es decir, cuando tengo pecados y no he recibido la salvación. ¿Listo? ¿Cuál creen que es la segunda? Digamos, alguien ya recibió salvación, pero no es dirigido por Dios. Ya tiene el Espíritu, pero no es dirigido por Dios. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque no cree porque no cree en su salvación. No, ya alguien que sea salvo, ya aceptó a Cristo y recibió el Espíritu de Dios. Yo he conocido, mire, por la gracia de Dios, cumpliría 14 años en este año de ser salvo, y Dios me ha permitido, en un trabajo que tenía, compartirle a muchos chicos, profesionales, a muchas personas, a las familias de los chicos, a las familias de los profesionales, digamos que hayan sido unas 1000 personas,
pero todos no están guiados por el Espíritu de Dios. Muchos se alejan. Muchos dejan un stand-by, una pausa, y no son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y a veces por mucho tiempo. Bueno, ustedes lo nombraron en su respuesta cuando hice la pregunta. Es la siguiente. Recibí el Espíritu de Dios, o sea, recibo la palabra de Dios, pero mi pensamiento es más importante que la palabra de Dios. Es decir, si esta fuera la palabra, mi pensamiento está arriba. Entonces, ¿la palabra puede trabajar o gana mi pensamiento? Mi pensamiento. Gana el pensamiento. Así Dios tampoco puede trabajar. Por más de que usted lea la Biblia, escuche el culto, sea exhortado, sea dirigido, le digan, pero usted prefiere su pensamiento. Por eso San Juan Bautista, en el Evangelio de San Juan, cuando los discípulos de San Juan le dicen, él dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que yo mengüe mi pensamiento. ¿Qué es más importante? Cristo. La palabra de Dios es más importante. Pero yo quiero que mi pensamiento mengüe. Yo no quiero que mi pensamiento mengüe. Inclusive muchos de nosotros sin darnos cuenta, buscamos la palabra de Dios, buscamos a Dios, no para que Él reine en nuestras vidas, sino para que yo reine, o sea, como yo lo utilice a Él para los planes que yo tengo en mi vida. ¿Sí? O sea, dice Jesús en el mismo Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Más altos son mis pensamientos, más mis caminos. Pero si uno empieza a leer la palabra de Dios, Dios quiere que todo lo que yo haga sea para la gloria de ¿quién? De Dios. Hay un versículo que dice que sea que coma o sea que haga, todo lo haga ¿para quién? Para Cristo. Entonces yo todo lo que hago, o digamos, yo a veces me evito, todo lo que hago lo hago para Cristo. Oro, leo la Biblia para que Cristo diga, mire, uy, mire cómo yo leí la Biblia, mire yo cómo compartí, mire tan juicioso que voy a culto, mire que yo no robo, mire que yo no maldigo, mire que yo no diga groserías. Entonces, Señor, casi que le estoy diciendo, págueme, porque yo me estoy portando como bien. Entonces, eso sería amor, o sea, sería más un contrato laboral que un sistema familiar. ¿Sí? ¿O lo sigo enredando? Está muy claro. Ok. Entonces, si la palabra es menospreciada en mi corazón y mi pensamiento o el pensamiento del mundo es sobrevalorado, no puedo ser dirigido por la palabra. Y la tercera, está la palabra de Dios y está mi pensamiento. Y para no pelear con la palabra de Dios y para no pelear con mi pensamiento, ¿qué hago? Las Los mezclo. mezclo. Los mezclo. Eso es peligrosísimo. ¿Sí? Entonces volvamos a San Marcos. No, antes de San Marcos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿4:12? Sí, señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Listo. Entonces lo va a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dios quiere las cosas mezcladas? No. Pero nosotros sí se han dado cuenta que mezclamos. Inclusive, a veces utilizamos la palabra
para encubrirnos de nuestros errores o para querer que los otros hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Eric tuvo cara de pregunta, dime. ¿Te enredé ahí? No, señor. ¿No? Listo. Deuteronomio capítulo 22:11. ¿Cuál, perdón? Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Después de Números. 22:11. ¿Qué capítulo? 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 11. Listo. ¿Quién le ayuda a leerlo? Yo. Dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Ok. ¿Qué quería decirnos Dios? Que no debemos mezclar nuestro pensamiento y la palabra. Ok. Que no mezcláramos nuestro pensamiento. ¿Y qué piensan los judíos cuando leen ese pasaje? Ese versículo. No se deben vestir de lana ni de lino juntamente. O sea, ellos de por sí solo se visten o negro o blanco. Y la ropa es del mismo material. Pero Dios lo que nos quería hablar era, no puedes estar en mi palabra mezclada con quién, con el pensamiento. O estás en mi palabra, o estás con, o sea, o con Dios, o con el mundo. Eliseo, si era Eliseo o era Elías, no me acuerdo, uno de los profetas que estaba luchando contra la reina Jezabel, que era la esposa de Acab y había matado a todos los profetas de Dios. Él entonces reunió al pueblo, todos los judíos, y reunió a todos los sacerdotes de Habacuc, ¿sí? Y les dijo, listo, si él es rey, si él es Dios, o Jehová es Dios. Entonces les dijo, les puso como, no sé si llamar una apuesta o una prueba, les dijo fácil, ustedes van a hacer un altar y yo voy a hacer un altar. El Dios que haga prender desde el cielo el altar y lo queme, ese es el verdadero Dios. Entonces empezaron los otros sacerdotes, hicieron el altar y empezaron a orar, a gritar, a clamar, a danzar por horas. ¿Se encendió el fuego? No, No. Y el profeta se burlaba. Entonces el profeta cogió agua y mojó toda la madera del altar de él. ¿Para qué? Para que no se prendiera. Para que no se prendiera. E invocó a Dios. ¿Y qué sucedió? Se incendió. Se incendió. Y el pueblo se dio cuenta que Jehová era Dios. Y entonces el profeta les dijo, decídanse, si Jehová es Dios, a él servirle. Decídanse. Y luego cuando ya iban a matar a Jezabel, estaban los eunucos. Los eunucos son hombres que les cortan el miembro para que no tengan relaciones sexuales con la reina, no tienen el deseo sexual, pero ellos tienen el poder por la reina. O sea, si viene un eunuco, todo el mundo, uy, un eunuco. Le tenían respeto porque sabían que era muy cercano a la reina. Y eso, mejor dicho, lo que él quisiera la reina hacía. No porque ellos mandaran la reina, pero eran muy amigos, muy cercanos, porque la cuidaban, pasaban todo el día con ella, la consentían. Entonces, fue el profeta. Y entonces él preguntó, ¿quién está con Dios? Y los eunucos dijeron, yo. Entonces dijo, pues si están con Dios, quítele la cabeza a Jezabel y bótenla. Pero los eunucos podían matar a la reina. no. Era su tesoro. De boca que decían, ¿quién está con Dios? Yo. Pero de hecho,
Entonces, eso es vestirse de lana y de lino. Yo amo a Dios. Dios es importante. Verdaderamente lo más importante es Dios, digamos que yo dijera. Pero no le dedico tiempo a Dios. Y no oro. Eso es lana y qué. Lana y lino. O cuando tengo problemas, ahí sí. Dios mío, misericordia, ¿dónde estás, mi amado? Eso es lana y lino. ¿Sí saben qué es el adulterio? ¿Sí pis o no pis? ¿Alguien, si no sabe alguien, lo explicamos? Adulterio es sencillo. Tener relaciones sexuales cuando ya estoy casado, con la que no es mi esposa. O sea, cuando tengo relaciones sexuales, ya casado con alguien que no es mi esposa. ¿Sí? ¿Y qué es la fornicación? No estoy casado, pero tengo relaciones sexuales con la que no es mi esposa. ¿Los enredé? O sea, soy soltero y me acuesto con una mujer, o soy yo una mujer y me acuesto con un hombre, pues me estoy acostando con el que no es mi esposo. Eso es fornicación. Pero siendo casado me acuesto con otra persona que no es mi esposa o no es mi esposo. Es exactamente ¿qué? Lo mismo. Es como las dos caras de una misma moneda. Eso sería el adulterio, ¿cierto? Ahora vamos a mirar Santiago capítulo 4. Bueno, si alguien quiere anotar esta referencia, Levíticos 19:19, donde dice que nunca sembrarás semillas diversas. Entonces Dios dice que quiere que sembremos ¿qué semilla? La palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Santiago, Santiago, ¿qué? Perdón. capítulo 4. Listo. Desde el versículo 1, esperemos cuando ya todos los tengan, hacen manito o activan el micrófono y dicen listo. Listo. Gracias. Ya falta Angie y Eric. Ya, Listo, falta Angie. Listo. Ok, entonces desde el 1, vamos a leer para que me sigan, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye el enemigo de Dios. Almas adúlteras. Entonces, si yo les preguntara, ¿quién de ustedes es adúltero? Yo, Bueno, usted sería fornicario porque no es casado. pero estoy casado con Cristo. Mi alma es adúltera. Ah, bueno, espiritualmente somos más adúlteros que quién sabe qué. ¿Sí? A mí una vez me hicieron una pregunta y yo le dije, no, yo soy fiel a mi novia. Yo no fornico. Solo con ella. Luego me explicaron que pues, delante de Dios la fornicación es, si no está casado, está fornicando. Y luego me llevaron a San Mateo capítulo 5, versículo 28, que dice lo siguiente. Está hablando ¿Puedes de... repetir la cita, por favor? Si la quiere buscar, San Mateo capítulo 5, desde el versículo 27. Vamos a leer 27, 28, 29. Listo.
Bueno, espero que me digan cuando ya esté listo. Listo. Gracias. ¿Puede por favor otra vez repetir el capítulo? San Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, Angie. ¿Eric ya lo tiene? Sí, señor. Listo. Entonces esperemos a Angie. Listo. Ok. Entonces dice el 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces voy en Transmilenio. Tranquilo, juicioso. Y se subió una mujer 90, 60, 90 con esas blusas translúcidas que usan ahora y es muy bonita. Y la miro, así decentemente. Bonito. Pero por dentro de mi corazón, ¿qué está diciendo? Ah. Entonces, ¿cuál es la diferencia para Dios entre hacerlo y pensarlo? Para Dios, Ninguna. 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 Pero si yo digo amo a Dios y le dedico más tiempo a la televisión, adúltero. O de pronto, estoy en el estudio bíblico, en culto, y estoy en mi cuerpo está ahí, pero mi mente ¿dónde está? Ejemplo, que yo sea, uy, ¿será que apague o no pague el gas? Uy, no, ya son como las 11, está haciendo un hambre. No, y este pastor que se demora, y o sacerdote, o no sé, o apóstol, y se demora, porque es que hoy se aguanta una frijolada. Uy, sí, con choricito. Y de repente por allá todo el mundo se ríe, uno, pues no sabe qué, pero hay que reírse. En psicología hay una corriente psicológica que se llama estar aquí y ahora, la psicología del presente. Aquí y ahora. Pero nosotros a veces verdaderamente estamos aquí y ahora como hijos de Dios, aquí y ahora en mi trabajo, aquí y ahora como esposo, aquí y ahora como hijo, aquí y ahora como vecino, aquí y ahora como amigo, o depende con el que esté, me comporto. Pregunto, ¿no? Ya recibimos a Cristo, somos salvos. Pero Dios rápidamente, pero muy rápidamente, Él quiere venir. Voy a intentar, voy a compartir pantalla e intentar hacer un gráfico. Acuerde, esto lo comparto no para asustarlos, pero sí para discernir. ¿Me avisas si puedes compartir pantalla o te hago anfitrión? Voy a intentarlo. No sé si ya. ¿Ahí ven? Una hoja de Word. Sí, señor. Sí, ahí se ve. Como con una cuadrícula. Bien, ahora va a pasar a otra. Vamos a hacer una cosa. Pero por aquí decía diseño. No. No. Salto de página, página en blanco. Ya se me olvidó usar Word. Sí, si era en diseño. A ver, inicio. Es que quiero voltear la hoja. Porque me acuerdo es. ¿No era diseño? Ayuda a un amigo. Creo que es en Voy a usar vista. Word. Bueno, Arriba a la derecha, en vista. en vista. Creo que es ahí. No, normalmente es. O me cambiaron el Word y no sabía. Mira, vertical. Ah, no, espera. No, no, no. Arriba de la siguiente pestaña de donde estás. ¿Ayuda? ¿Ayuda?
No, la Espera, siguiente. No. ¿Clase? Espérate, cuento. ¿Correspondencia? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es la quinta. Esta, De izquierda a orientación. derecha. Ah, es que yo antes lo hacía por... Gracias, Alex. Lo hacía por diseño. Me cambiaron el Word en estos días y me actualizaron el Word. Bueno, vamos a hacer una cosa. Jesucristo dijo que volvía en ¿cuánto tiempo? ¿Nadie? Nadie, bueno, entonces voy a hacerlo acá porque nadie quiso participar. Vamos a mirar una cosa, a ver, formatos, la línea, tenemos que sea esta línea. ¿Cuántos años hay de Abraham? De Adán a Abraham. Digamos que aquí fuera Adán. Y por aquí fuera... No me... Bueno, ya lo miro. Ah, no, ya sé. Voy a hacerlo. Entonces, Dios mío. Digamos que ahí fuera Adán y por aquí está Abraham. ¿Cuántos años hay de Adán a Abraham? 1500. No. 2000. Ah, Y de Abraham mando al revés. a Jesús, 2000. 2000. ¿Listo? Y de Jesús, a cuando él dijo que volvía otra vez, ¿cuántos años tiene que pasar? 2000. 2000. Pasé. ¿Hasta ahí los enredo? A mí ¿Sí o no? No, No, todo señor. claro. Listo, vamos a ir a Génesis capítulo 6. Listo. Versículo 3. ¿Quién lo lee? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Listo. Entonces, 120 años, pero vamos a encontrar personajes que vivieron 900 años, 930 años. Entonces, ¿Dios mentía? No, No. No, Lo que pasa es que son años jubilares. ¿Un año jubilar de cuántos años se compone? no recuerdo. 50 años. Ahí lo puse. 100 años, 120 años por 50, ¿cuánto es? ¿Puedes acercar un poquito más la 6000. hoja? Es que no veo tanto. Ah, ya. ¿Más? Ahí. Otro poquito. Ahí ya. Entonces, de Adán a Abraham, 2000. De Abraham a Jesús, 2000. Y ustedes me van a decir que dónde saco estos 2000, ya les digo. Pero Jesús dijo que, Dios dijo, no contenderá con mi espíritu contra el hombre para siempre porque eres carne, pero serán sus días 120 años. Pero hubo personajes de la Biblia que vivieron más de 120 años. ¿Cierto? Entonces diría uno, uy, entonces Dios se contradice. No, son años jubilares que están en Levítico. Y entonces 120 por 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 6000. 6000. 6.000. Y si de aquí a aquí han pasado 4.000, ¿cuántos faltarían por cumplir? 2000. 2.000. Una pista, ¿no? Ahora vamos a mirar a confirmar si la Biblia nos confirma o no nos confirma lo siguiente. A ver. Me dicen si los enredo. Si me pongo muy teológico, me dicen, por favor. Pero es que quiero llegar a lo que pasó con los dos ladrones. Muy Entonces, claro. en segunda de Pedro, Dios nos dice que 1000 años de los hombres es un día ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Y en Salmos, creo que 90-91 nos dice exactamente lo mismo. Quiere decir que la Biblia nos confirma que es un día para Dios, ¿cierto? Entonces, Sí. aquí pasaría primer día, ¿cierto? Les voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y si son 1000
¿A qué día hizo Dios al hombre? Al sexto. El sexto. El sexto día. ¿Los enredé? A mí no. Angie, ¿te enredé? Un poquito. Listo, pregúntame y yo a ver si te puedo explicar. Todo. ¿Todo? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Angie, mira, normalmente cuando lo que Dios me ha enseñado a través de mis siervos es que todo lo que yo hable debe ser verificado en la Biblia. Por eso, si te das cuenta, lo que hemos ido hablando, lo hemos buscado ¿dónde? En la Biblia. Les quiero decir que Jesucristo está cerquísima. Entonces, estoy mirando bíblicamente porque les digo que la venida de Jesucristo está muy cerca. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces, como son 6.000 años, entonces, de Adán a Abraham pasaron 2.000 años. ¿Cómo lo saben? Ustedes pueden coger la Biblia y empezar a mirar cuántos años vivió tal persona, digamos, fácil. Después de Cristo, los años empezaron a contar. O sea, la historia se divide antes de Cristo y después de quién? De Cristo. De Cristo. Listo. Es fácil. Después de Cristo es el año 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Sí. Pero si por acá llegan los judíos, dicen que en el año, digamos, cuando tú encuentras en Nehemías, dicen en el año tal donde reinaba el rey Artajerjes. Entonces tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a contar y da exactamente 4.000 años a la muerte de Jesús. Hasta ahí voy. Ahora sí te desenredé, Angie. Sí, señor. Bueno, entonces, primera verificación es porque en Génesis capítulo 6, versículo 3, nos dice Dios que no va a contender para siempre. O sea que hay un momento que va a destruir al hombre y que son 120 años. Pero nos parece incoherente porque hay personajes de la Biblia que vivieron más de 120 años. Pero al leer Levíticos nos damos cuenta que Dios está hablando de estos años que marco, 50, que son los años jubilares. Y si multiplico los 120 años por los 50 años jubilares, ¿cuántos me da? 6.000. 6.000. Ahora sí, o las enredé. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, quiere decir, porque en el día séptimo, ¿qué hizo Dios? Descansó. Descansó y a este momento está trabajando. Estamos al final del día. Sexto. Digamos, si ven aquí donde yo estoy diciendo, si el día sexto es acá, nosotros estamos por acá. Al final del día, sexto. ¿Sí? ¿Quieren que les dé otros datos para verificar eso antes de mirarlo de los dos ladrones en la cruz? Sí, señor. Bueno, acuérdenme dónde está el pasaje, sé que está en San Lucas, creo que es San Lucas 10, cuando un hombre bajaba de Jericó, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por los ladrones. Creo que es San Lucas 10, si no me equivoco. Creo que sí. Vamos a mirarlo. Es 25. Ok, gracias. Listo, ahí está. Entonces vamos a leer. Me dicen cuando todos lo tengan para no perdernos. Listo. Listo. Ya lo Listo. tengo. Ok. Dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa se le dará la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar,
y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí. Entonces, pónganme mucho cuidado. Muchas, para mí, interpretaciones, no revelaciones de este pasaje, indican a la persona que yo debo ser el buen samaritano. Y lo que Jesús quería enseñarnos era que yo fuera buen samaritano, que yo fuera bien por el prójimo. Entonces, que yo debo hacer así el bien, debo ayudar al herido, debo ayudar al necesitado, ¿cierto? Pero nos dicen que un hombre de, baja, a ver, le digo acá, en el versículo 30, respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén significa ¿qué? ¿La casa de quién? De Dios. ¿Y Jericó qué es? El mundo. De por sí la palabra, la traducción más cercana a Jericó es el olor del mundo. Entonces vuelve Dios a decirnos, o estás con Dios, o estás con ¿quién? Con el mundo. O sea que esta persona estaba dejando a Dios para irse al mundo. ¿Hasta ahí los enredo o voy clarito? Clarito. Queda claro. Bien, Ok. Angie, ¿también te quedó claro? Sí. sí, señor. Listo, ahora vamos a mirar. Y cayó en manos de los ladrones, los cuales la despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿El sacerdote pudo hacer algo? Pudo, No. ¿pero qué hizo? Le dio igual. Ahora vamos a mirar. Así Sí, mismo de un largo. levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero no hizo tampoco ¿qué? Nada. Pero un samaritano, los judíos, para los judíos un samaritano ¿qué era? Nada. Era porquería. Ni siquiera los tocaban. Ellos decían que si los tocaban, ¿cómo quedaban? Contaminados. Inmundos. Entonces, si ese judío hubiera quedado no medio muerto, sino solo cojeando, ¿se hubiera dejado ayudar del samaritano? No, ¿Sí o no? no, señor. No. No. No se hubiera dejado tocar ni un Nunca, pelo. ni tocar, lo hubiera escupido, ni me toques. Pero ¿cómo estaba? Casi muerto. Casi muerto, dice medio muerto, pero lo que nos está diciendo es, ya ni podía pelear. Estaba muriendo, ¿cierto? Entonces, el samaritano, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite. ¿Saben bíblicamente qué es el aceite? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el vino, La sangre de Cristo. la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Hasta ahí los enredo? No, señor. Listo. Y entonces se bajó de su caballo, lo puso con su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Ustedes saben qué es el mesón? ¿Se acuerdan donde los viajeros estaban por allá y los llevaban a alimentarse, y los cuidaban, descansaban, cobraban fuerza antes de seguir su viaje? Ese es el mesón. Simboliza la iglesia. Donde descansamos, donde recobramos las fuerzas, donde somos sanados por nuestra herida, donde recibimos el Espíritu Santo, donde ratificamos la sangre de ¿quién? De Cristo. Y entonces, ¿quién vendría a ser el mesonero? Jesús. El pastor. Aquí el mesonero es el pastor. ¿Cierto? Ahora miremos otros. Otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Sí saben cuánto era el salario de un día?
Un denario. ¿Y cuántos denarios le dio? 2. Pero dijo que lo demás que gastara se lo pagaba cuando volviera. O sea que volvía después de ¿cuántos días? 2 días, ¿Y 2 días son cuántos años para Dios? 1000 años de los hombres son 2 días para quién. 2000 años. ¿En cuánto volvía Jesús? 2000 años. En 2000 años. ¿Los enredé? No, señor. Esteban. No, No, Ok. todo bien. Hermosa la Biblia, ¿cierto? Amén. Yes. 2000 años. Ahora vamos a ver otro secreto de este pasaje. Para o sea, no me puedo pasar a los crucificados porque me quedo atragantado con esto. Miren una cosa. Le está preguntando los escribas para probarlo y todo, y le dice, ¿qué está escrito y cómo lees? En el versículo 26, ¿cierto? Entonces dice, ¿a qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti Mismo. Mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cierto? Entonces, perdón la pregunta, vean el 25. El final, la pregunta que hace, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, ¿quién es el prójimo? Mucha gente dice, mi más cercano, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi novio, mi vecino. Entonces, si usted ama mucho, mucho a su esposa, ¿va a ir al cielo? Pero ahí dice, y a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás. O sea, ¿es ir a dónde? ¿Al ¿Donde cielo? Jesús? Señor, ¿El prójimo entonces sería Jesús? amén. No es el vecino, no es el amigo, no es el esposo, no es el más cercano. El prójimo es el samaritano. ¿Quién es el samaritano? Jesús. Jesús le hizo, porque mire lo que le pregunta Jesús al escriba. El 37. Él dijo, le preguntó Jesús en el 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Podía? No. ¿Quién es el único que puede darnos misericordia? Dios. Jesús. ¿Debo amar a quién para ir al cielo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti. Mismo. Son las únicas dos formas de ir al cielo. Mi prójimo es Jesús, Jesús. que regresará en 2000 años. Amén. ¿Enredado la vaina? ¿Quieren que confirmemos dónde está también que vuelve en 2000 años? ¿Con otro versículo? Pero si, Sí no, que, Eri, pregunte. si vuelven 2000, bueno, si vuelven 2000, en 2000 años, estos 20 años que han pasado, ¿qué? Ah, porque él murió cuando tenía 33 años. O sea que murió en el 2000, en el 33. Más 2000, ¿cuánto le da? 33. 2033 años. Y quítele los 7 años de tribulación. A 33 quítele 7. 2026 años. Listo, y quítele el rapto 2 años. 2024. Muy bien. Pero la hora nadie la sabe. Pero las señales se están cumpliendo. Sabemos que puede ser entre el 2018 y aproximadamente, bíblicamente, 2025 a más tardar. O sea que entre más pasa el tiempo, más cerca. Y entonces cuando Él venga, ¿qué quiere encontrar en nuestro corazón? Pues su palabra. Ah, y yo paso tiempo con la palabra. O solo cada 8 días, una horita. Y sí comparto las personas que no saben que Cristo limpió sus pecados. Y hay personas que lo saben, pero ¿de dónde? De cabeza.
¿Qué vamos a decirle? ¿Se ha leído la parábola de los talentos? Sí, señor. Ok. El talento era una moneda ¿de qué material? Ah, ¿sabe por qué no sabe? Porque no Porque lee no la hemos Biblia. leído. Por eso nomás. Era de plata. ¿Ustedes saben qué significa el cobre en la Biblia? No. Juicio. Por eso Dios en números 23, 23, 24 les dice que hagan una serpiente de bronce, perdón. El bronce es juicio. La plata, salvación. Entonces les dio salvación. A uno le dio un talento, a otros 5 talentos y a otro 10 talentos. Cuando el Señor vino, volvió. ¿De quién están hablando? De Cristo. De Jesús, de la venida de Cristo. Entonces, el que tenía 5 talentos fue y los llevó al banco y le dio por lo menos intereses. Entonces el Señor dijo, ah, siervo fiel, ¿entra a dónde? En el gozo de tu Señor. En el gozo de tu Señor, ¿cierto? Eso de llevarlo al banco es como llevarlo al mesón, a la iglesia. Yo tengo ese talento y tengo mi familia, por lo menos camino con la iglesia, con mi familia. Y luego llegó el de 10. Tú me diste 10, yo fui, negocié, vendí, tal, me diste 10, toma 100. Ah, siervo fiel y útil, ¿cierto? ¿Esos quiénes son? Los que predican. Y luego llegó el de un talento y le dice, yo sé que eres un señor duro que siembra, que recoge donde lo ha sembrado y yo no sé qué, entonces tuve miedo y lo escondí el talento que tú me diste. Me diste un talento, toma tu talento. ¿Dónde lo había escondido? En el mundo En tierra, en polvo. ¿De qué está hecho el hombre? de polvo. Polvo. Recibo la salvación, recibo el amor de Cristo, recibo la discernimiento de Dios y me lo guardo ¿para quién? Para mí. Y entonces, ¿qué le hizo el Señor? Quítele el talento y déselo a quien, el que tenía 10. Porque al que tiene poco, Se hasta le lo da. poco que tiene se le quitará. ¿Y se ha leído la parábola de las 10 vírgenes? Que se les acabó el aceite a 5, que estaban esperando al marido. ¿Sí la han leído? Sí. No. Bueno, se las dejo de tarea, la pueden buscar, no les digo dónde está. Esas 10 vírgenes se les acaba el aceite. Y dijimos que el aceite era ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces ellas salieron porque ya venía el esposo a comprar aceite, pero cuando volvieron la puerta estaba Cerrado. cerrada. ¿Qué estamos haciendo? Dios no es una teoría. Dios es una vivencia. Pero verdaderamente confiamos más en el mundo para obtener las cosas que confiar en Dios. A Dios le regalo el tiempo que sobre. No confío que Dios me puede sustentar. No confío que Dios me pueda dar la sabiduría para llevar a mi universidad. No confío que Dios me pueda dar la sabiduría para llevar el sustento a mi casa. Y a veces no solo la sabiduría, Él va a poner personas que no la den. Pero no confiamos en Dios. Entonces decimos con la boca, creo en Dios, me sé estos versículos, pero con mi corazón vivo de otra forma. Tengo semilla diversa, me visto de lina y lana, soy adúltero. Pero pidamos al Espíritu de Dios que trabaje en nuestros corazones para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo seamos irreprensibles. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? La Biblia no es de teoría, por más que le nombré ciertos versículos. Me asombra como Dios nos había dicho que volvía en 2 días, en 2000 años. Me asombra. Pero me asombro a veces como también dudo de la palabra. Entonces digo, no puedo dudar de la palabra, no porque yo me voy a mentalizar en no dudar, sino porque si dudo estoy haciendo que la palabra es mentirosa. No, yo soy nueva criatura. Soy justo, santo y perfecto por la obra de ¿quién? De Cristo. Entonces,
¿Puedo dejar un vicio? Sí, porque ya no lo tengo. Yo soy nueva criatura. La vieja criatura murió. ¿Puedo componer una obra musical inmemorable? Sí, porque la sabiduría de Cristo y de Dios es mía. Entonces puedo fluir, pero no lo creo. No lo creo. ¿Puedo compartir la palabra? Creo que no. Ay, yo no sé nada. No, porque ya recibí la sangre de Cristo, recibí el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que hablará. ¿Sí o no se enredé? Sí, señor. Sí, claro. Bien. Bueno, pues vamos a ver otro versículo. San Juan capítulo, hay varios. San Juan capítulo 11. Y ya volvemos y nos vamos a ir a los dos ladrones. San Juan capítulo 11. Desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí, ¿cuántos días? 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? Porque cuando Él venga va a resucitar a los muertos, ¿sí o no? Amén. Él Sí. lo prometió. Amén. Nos está hablando de lo mismo. Dos días. ¿Se han cumplido los 2000 años? Sí. Hay una profecía. En este momento se me va a la cabeza porque estoy un poquito cansado, pero ya a ver si Dios me la revela, si no se las cuento después dónde está. Donde Dios dijo que Israel, Él iba a hacer que Israel fuera una nación en un día. Después de que Jesucristo, desde que ellos fueron esclavizados y todo, ¿los judíos tuvieron nación? No. ¿Pero una nación se puede formar en un día? No. El No. único pueblo que históricamente no tenía nación era Israel. Pero el 5 de mayo, si no me equivoco, el 5 de mayo de 1948, las Naciones Unidas dijeron que Israel era una No. nación. Y le volvieron el terreno. ¿Cierto? Pero hay otra profecía que dice que después de eso pasarán 70 años y empezará a acercarse la venida del Señor. 70 años da 2018. Qué pena, Gerardo, lo interrumpo. No. Isaías 66:8. Ah, ok, gracias. Entonces miremosla. Isaías 66:8. Listo. ¿Quién la lee? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez?
pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amén. Entonces, están de parto es que la venida está cerca. Y si vamos a Daniel capítulo 9, a Jeremías capítulo 23, pero no les quiero enredar, sino quería que miraran cómo desconocemos la palabra de Dios. Están diciéndonos que después de que se constituyó la nación, pasarían 70 años y empezarían las señales del acercamiento de Jesucristo. Pero ¿cuánto? Salvación muy fácil. ¿Sí vieron la salvación de las palmas? ¿El Evangelio de las Palmas? Muy fácil. Ahora vamos a ir a Marcos otra vez donde están los dos ladrones. A ver si podemos mirar por qué Dios no puede trabajar a veces en los corazones de nosotros. San Marcos capítulo 15. Gracias, ya Legítimo la encontró. ¿Quién más? Listo. ¿Listo? Listo. Angie, Aún no la he encontrado. San Marcos 15, vamos a ver el versículo, pues lo vimos todo, pero vamos a centrarnos en unos versículos. Vamos a ver el 7, mientras Angie lo ve, San Marcos capítulo 15, versículo 7, Angie. ¿Lo tienes? Sí, Listo, entonces dice, leímos que lo llevaron ante Pilato, él no hablaba, no decía nada, ¿cierto? Y había uno, dice ahí el 7, y había uno que se llamaba Barrabás, pero con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Entonces, o tenían que escoger entre Jesús y Barrabás, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Jesús había hecho milagros ahí en esa región, muchos, hasta quisieron ponerlo como rey, pero tan pronto los sacerdotes les pagaron para que pidieran que soltaran a Barrabás. ¿Qué hizo el pueblo? Se fue tras lo que dijeron los sacerdotes. Por una moneda. Ellos mismos decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con ello. ¿Cómo era que unos días antes lo querían poner como rey y luego lo estaban entregando? Porque vestían de lana y lino, porque no habían fijado su corazón para Dios. ¿Sí o los enredo? Sin embargo, Barrabás también se refiere a nosotros. Si Jesús no moría, ¿quién tenía que morir? Nosotros. Barrabás. Nosotros. Exacto, si Jesús no se sacrifica, morimos nosotros. Pero Barrabás simboliza a nosotros. Gracias, Cristo, porque por tu muerte limpiaste mis pecados. Si no, yo tendría que haber mismo derramado mi sangre. ¿Por qué? Creo que está, pongan un papelito ahí, ya nos devolvemos. Hebreos capítulo 9, pero no me acuerdo el versículo. Si es así, ya les digo si es Hebreos, de un momentico. Nueve 22. ¿Quién me ayuda?
¿Nadie? Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Sin derramamiento de sangre nos hace perdón de qué? De pecados. De pecados. Exacto. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque es que de una manzana, una pera, un mango, una papaya, ¿sale sangre? No. No, no podía. Porque el que peca debe morir. Pagar. Entonces, volvamos a Barrabás, a San Marcos 15. Barrabás tiene otra oportunidad de la vida, salva su vida, no por las obras de él. Él merecía morir. Nosotros también, ¿qué merecíamos? Morir. Morir. Pero Jesús murió por nosotros. Derramó su sangre para que yo no derramara mi sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso se llama, él dice, nos redimió con su sangre. La palabra redimir viene de cuando un esclavo era comprado por otro amo. Entonces, digamos que el hermano Alexander Neira tuviera un esclavo y lo tiene, pero no le da comida, no le da agua, lo azota, lo pone a trabajar, lo patea, lo tiene en la inmunda ya sin dientes, en los huesos. Y paso yo. Digo, un esclavo eso no me sirve. Pero le digo, me dio misericordia. ¿Quién recibe misericordia? El miserable. Entonces, en ese momento, el esclavo es un miserable. Entonces, el único que puede dar misericordia es nuestro Señor. Entonces, digamos en el ejemplo del esclavo, yo le digo a Neira, ¿cuánto vale? Y él me vio, peleé el cobre, me dio la gana que quería salvarlo. Digo, listo, deme lo más preciado, la sangre de su hijo. Eso es hermoso. Dios dio lo más preciado para salvarnos, sabiendo que nosotros cuánto valíamos. Nada. Ah, Pero entonces, al ser comprado por la sangre de Cristo, ¿yo tengo dueño o no tengo dueño? Tengo dueño. Yo era mi dueño. Claro que sí. Claro, mi amito era Alexander Neira, que me trataba mal. Pero ahora mi amo, ¿quién es? Mi señor, ¿quién es? Dios. 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 Pero yo fui redimido por la sangre de Cristo, pero no quiero sujetarme a Dios. Le sigo sirviendo al amito Alexander Neira. Eso sería ser muy masoquista. Y así vivimos con almas adúlteras. Ay, mi Dios, su sangre preciosa, mi Señor. Pero ando sirviéndole a Alexander Neira. Estoy ciego. ¿Hasta ahí los enredé? no. Porque Eric ya bostezó, uy, claro, ya llevo casi 1 hora y 40, perdón. No debo compartir tanto. No, no me voy a Pero la charla está muy chévere. por eso el bostezo. Entonces, no es la charla, es la palabra de quien. De Dios. Amén. Y espero que Dios les inspire el corazón para leer su palabra. Amén. Porque lo que yo digo no es sabiduría mía, es de Dios. No es interpretación mía, es revelación de quién. De Dios. Espíritu de Dios. Y Él quiere revelar antes de que venga Jesucristo. Amén. Pues, ¿cuánto se demora uno en recibir la salvación? Una persona me dice 1 año, 2 años. ¿Cuánto creen que se demora uno en recibir la salvación? Pues Nada. eso depende, ¿no? Depende de qué. De la misericordia, o sea, La misericordia de Dios es igualita para ti, a todos. a todos, sí, pero, o sea, de cuánto uno permita recibir palabra a uno, ¿no? Bueno, vamos a mirar bíblicamente. Si estamos aquí en San Marcos, habían 2 ladrones que crucificaron, ¿cierto? No sabemos si eran los mismos que habían cometido homicidios con Barrabás. Que algunos dicen que sí, pero no es claro. Solo nos dicen que
Barrabás y unos cometieron homicidio y estaban ahí y a Barrabás lo soltaron por Jesucristo. Pareciera que son los mismos, ¿cierto? Por homicidio deberían también pagar con su vida. Y parece que eran bien pillos, bien jodidos. Tanto que dicen, y empiezan los sumos sacerdotes, el pueblo que Dios le hizo milagros, empiezan a burlarse de Jesús. Ay, tú que eres el rey de los judíos y no te puedes bajar, hasta se burlen de él los guardias porque le ponen púrpura. Púrpura era el color de los reyes, ¿cierto? Pero van a ver una cosa, ¿los dos ladrones se burlaban de Jesús? Sí, ¿O uno sí y el otro no? los dos se burlaban de Jesús. ¿Qué dicen los demás? Uno sí, el otro no. No, el otro, uno sí, el otro no. ¿Uno sí y el otro no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vean el versículo, San Marcos capítulo 15, versículo... Ya, ya les digo. Porque los dos se burlaban. Voy a leer desde el 23 a ver si lo encontramos. Dicen, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado como los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, manejando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y de 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, y así mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora en la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, leí Julián. los dos. La pregunta es, ¿qué hizo que uno cambiara su pensamiento? Porque los dos lo injuriaban, pero de repente uno sí y el otro no. Porque Interesante, ¿cierto? de ellos recibió misericordia. Pues Jesucristo quería que tener misericordia de uno o de los dos. De los dos. De los dos. Y entonces, Pero hace poco tú me compartías una lectura, ¿recuerdas? ¿sí? Y decía que uno de ellos bajó su corazón y aceptó la palabra de Dios en su corazón. Fue Muy por bien. esto que obtuvo la misericordia. Por eso optó la misericordia, que es bajar el corazón. No creerle a mi pensamiento, creerle solo a quién, a la palabra. Adiós. Si yo veo a él que está crucificado, más azotado, más golpeado, ¿voy a pensar que es el Hijo de Dios que me va a salvar? No. Por Pero mi de repente pensamiento no. esa persona se dio cuenta, mi pensamiento es verdad o mentira. Es Mentira. falso. Mentira. Entonces, ¿se acuerdan donde Dios le decía, si no soy salvo, no tengo el Espíritu de Dios, no puedo ser guiado? Si soy salvo y la palabra es por encima de mí, tampoco la palabra puede trabajar. Si la mezclo, tampoco. Debemos llegar al mismo punto que llegó el herido casi por muerto por los ladrones, o llegar a este hombre que también se dio cuenta, verdaderamente yo he sido un miserable y yo no tengo futuro, no tengo camino, nada puedo hacer sino entregar mi situación a quién, Adiós. a Jesús, A Cristo, sí. a Cristo, ¿sí? Entonces vamos a mirar, porque él dice en el 34, y a la hora novena es la primera hora a las 6, es para aclararle, segunda hora a las 7, tercera hora a las 8, no mentiras, tercera hora a las 9. ¿La hora novena cuál es? Las 9. No, señor. A las 3 de la tarde.
Las 3 de la tarde. Lo aclaro porque mucha gente piensa que la hora novena es las 9 de la mañana. Pero la primera hora para los judíos es las 6 de la mañana. De 6 a 7 es la primera hora. De 7 a 8, la segunda. De 8 a 9, la tercera. La hora sexta, mediodía. La hora novena, 3 de la tarde. ¿Listo? Y era la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has Desamparado. desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mire, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una ampoja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, ¿qué era el velo del templo? Nadie podía entrar al lugar santísimo si tenía pecado, porque moriría. Pero ¿por qué se rasgó el velo? Porque Jesús quitó el pecado del mundo. Ahora todos los que creemos en la sangre de Cristo, podemos ir delante de ¿quién? De Dios. Ya no hay ese velo que me impida entrar a la presencia de Dios. Amén. Cuando yo miro esto, no sé cómo decirlo, digo, Señor, yo no merecía, pero ahora puedo estar ¿dónde? En tu presencia. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo De Dios. de Dios. ¿Saben por qué dijo eso? Porque en la cruz no morían tan fácilmente. Padecían por horas hasta que el aire se les iba acabando. Y al finalizar la tarde, como no habían muerto, les quebrantaban los huesos, les partían los huesos. Pero solo con él expirar, su alma se fue, él ya se dio cuenta. Si nadie, digamos yo ahorita dijera, Dios mío, ya quiero morir. ¡Ah! ¿Ya muero? ¡Ah! Pero el centurión que se dio cuenta, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. ¿Lo dejó padecer? No. Entonces sigo. En un instante, el ladrón recibió ¿qué? La salvación. La salvación. Porque botó todo su pensamiento, ya no tenía nada. Dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Vamos a verlo. Vamos a buscar la concordancia bíblica. Creo que está en Lucas o Marcos. Miremos Lucas 8. Creo que está en Lucas 23, Versículo 46. Vamos a mirar. Sí, ahí está. Ok. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora vamos a buscar ahí en el mismo Lucas, cuando lo está injuriando el ladrón. Debe estar por ahí cerquita. Acá en el 39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí es interesante, algo muy interesante. Él dijo, cuando vengas en tu reino. O sea, la venida que estamos esperando, la que digo que está cerca, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué le dijo Jesús, hoy mismo estarás, hoy mismo? Entonces la Biblia es contradictoria. Porque Jesucristo se crucificó ¿hace cuánto? Aproximadamente, ¿no? ¿Hace cuánto? 2000 años. 2000 años. Entonces la Biblia se contradice. No, Y entonces, ¿por qué hoy mismo? Porque el Listo. reino de Dios es eterno. Ah, no. Bíblicamente, acuérdense, siempre cuando vamos a hablar de Dios tenemos que hablar bíblicamente. No lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que el discernimiento del Espíritu de Dios me dé. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y ya con esto terminamos. Versículo, ya les digo, 26. Hebreos 9:26. listo. Listo. ¿Antes ya lo encontraste? Sí, señor. ¿Quién me ayuda a leerlo? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, Amén. ¿Cuándo se crucificó? en la consumación de los siglos. ¿Eso ya pasó? No, todavía no. Es aquí. Ahí le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Es al final ¿de qué día? El día Sexto. sexto. Increíble. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿La Biblia miente? no. no. ¿Qué dice Alexander? ¿Qué le llamó la No, atención a señor. Alexander Neira? ¿Qué le llamó la atención? No, pues estoy releyendo el texto para, pues como para asimilarlo bien, ¿no? Dice aquí de la manera, no, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de mí el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para hallar los pecados de muchos y apareció 26. la segunda vez. 26 era. Sí. Ah, ya. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Estoy tratando de asimilarlo porque no lo entiendo bien todavía. Ok. ¿Cuál es la consumación de los siglos? Cuando se acabe el tiempo de los humanos. Al final. Ok. El alfa y el omega. El principio y el fin. El que lo cubre todo. Oh, Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermoso, ¿no? Por eso le dijo a hoy mismo. Para el hombre hay pasado, presente y futuro, ¿cierto? Para Dios no hay, no existe. Pero el sacrificio de Jesucristo es eterno. El becerro, el cordero, la paloma, no sé, esos animales pagaban el pecado pasado.
pero no podían pagar el pecado constante. Pero Él en la consumación de los siglos, un solo sacrificio. ¿Delante de quién? De Dios. Sí, a mí también cuando Dios me enseñaba a través de mis guías, mis siervos, yo decía, ¿cómo es esto? En la consumación de los tiempos. ¿Alguien más quedó con alguna duda de ese versículo? No. Interesante y hermoso, ¿cierto? Debemos creerle la palabra de Dios dice la verdad, nuestro pensamiento dice mentira. Y cuando intentemos no creerle al pensamiento y solo creer la palabra, la situación se va a poner difícil. Porque la oscuridad de este mundo querrá demostrarnos que mi pensamiento tiene la razón. Pero si permanecemos creyendo la palabra será conforme hemos creído. Y la fe se da por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede ser, yo los invito, no yo, creo que es Dios en mi corazón. En estos últimos tiempos, créanme, estamos al final del 6º día. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa hambre y sed por la palabra. Que no sea cada 8 días, que nos podamos reunir a escudriñar, a orar juntos. Que Dios nos dé la fuerza de comprender, que nos dé ese entendimiento en nuestro corazón para llevar el mensaje a nuestros seres queridos. Que el Espíritu Santo es el que da la salvación. Debemos llenarnos no de teoría, sino del Espíritu, de ese aceite, ¿cierto? El aceite que echaba y la sangre. Porque las personas, si llega Jesucristo y todavía están inmersas en el mundo, ¿qué se van a llevar? Nada. No. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿La casa? ¿El carro? Y aquí hay algo de esto. Antes de que se acabe este día, ¿sí me ven donde estoy pulsando? ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí al final, ¿se acuerda que Eric me preguntaba, yo le decía que si llegaba más o menos en 2033, toca quitar 7 años? Sí, ¿Y si saben que el Apocalipsis dice que esos 7 años van a ser de gran tribulación? ¿Y Sí, saben que señor. Apocalipsis dice que se va a morir casi 3/4 partes de la población humana? ¿Que van a gritar y que va a haber hambrunas? No nos va a tocar a nosotros, porque la palabra dice que quien se estableció Cristo en su corazón llega al rapto, como Dios en la nube, Jesús en la nube, y nos saca antes de eso. Y después de eso reinamos con él 1000 años, que es el 7º día. Yo oro porque hay personas de mis seres queridos que piensan que la Biblia es teoría para engañar a los hombres y que los pastores les saquen la plata y que tengan empresas y tengan casas en Miami. Pues gracias a Dios que los guías espirituales que me ha dado no buscan eso. Buscan enseñarme la palabra, buscan que mi corazón sea entregado a Dios, buscan que yo entienda que yo ya no vivo, que el que vive es Cristo y que ya no puedo hacer lo que yo quiera porque fui redimido, comprado por mi Señor. Entonces debo servir ¿a quién? A mi Señor. amén. A mi Señor. Espero que el Espíritu haya trabajado, que no sea yo que trabaja en todos nuestros corazones. Y la salvación no es difícil, porque la salvación la da el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta, inquietud, crítica, regaño, observación? No, señor. No, Alex, los demás, no sé. No, señor. No, Señor. ¿Alguien quiere orar? Así sea, pues no podemos hacer una oración larga porque son Yo quiero las... orar. Listo. Legítime, ¿quién más quiere orar?
¿Nadie más? ¿Qué es orar? Hablar con él. Y nadie quiere ahorita yo no le estoy diciendo de pronto que nos digan una necesidad grande que tengan, pero Dios siempre trabaja. Y en esta hora y media que estuvimos, Dios debió hablar a nuestros corazones. Amén. ¿Qué habló? Es el orar. Para mí me decía, Señor, no merecía que ustedes entraran, no merecía. Yo vuelvo y le digo algo que Dios nos ha enseñado. Yo no comparto para ustedes. ¿Para quién comparto? Para tu Para mí. corazón. Para mí. Gerardo, cuando yo les digo a ustedes, yo estoy diciendo así en mi corazón, Gerardo, el tiempo está cerca. No por miedo, pero ¿cuántas almas no van a recibir el amor de Dios? Gerardo, te he explicado, mira, ya, yo no te quiero engañar. Yo te estoy diciendo, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí mi pensamiento, entre más me acerco a la palabra, mi pensamiento me quiere ¿qué? Engañar. Y en estos últimos tiempos, la oscuridad tampoco va a querer que nosotros le dediquemos tiempo a Dios. Pero los tesoros del cielo se hacen ¿dónde? Acá. Creo que entre los que estamos acá no hay ningún multimillonario. ¿O alguno es multimillonario? No, no A veces nos ha alcanzamos. tocado, uy, ¿cierto? ¿Quieren ser pobres en el cielo? No. Y entonces, ¿dónde se hacen los tesoros? Digamos, yo ahorita reflexionando con muchos errores que he cometido en mi vida, muchos, por no ser dirigido, por no dejarme dirigir, por creer que yo tengo la razón, por creer que yo me las sé todas. Muchos errores, que si pudieras echar vuelta atrás, desde los, mejor dicho, voy a hablar humanamente, no desde la palabra. Le hubiera hecho caso a mi papá, yo tuve un accidente, me caí en un tercer piso a los 7, 8 años que no le hice caso a mi mamá. Y yo creo que mi papá tenía la carga de que fue culpa de él y que Dios me explicaba. No, yo tenía conciencia. Yo fui, escondí, quité el candado, así, dije no me voy a caer. Confía en mí. Entonces por esa caída no pude entrar a la policía, que era mi sueño, porque me dañé la mandíbula. Y luego quise estudiar medicina, pero luego entonces dije, no, estos médicos son orgullosos, verdaderamente tratan a los pacientes tan mal, porque hice prácticas, estábamos en tercer semestre, cuarto, en la San José. Yo dije, yo no quiero ser como ellos. Mis padres endeudándose en la Rosario para yo estudiar y boté 4 semestres. Y si les sigo contando, yo decía, no, yo necesito ser guiado. Necesito ser guiado por los que saben. Necesito saber que no sé todo. Necesito tener dueño en mi corazón. Y el verdadero dueño de mi corazón, ¿quién debe ser? Cristo, mi Señor, Dios. Dios. Debo ser guiado por la iglesia. La iglesia no son los muros, ni la teoría. La iglesia es los que han aprendido a vivir por fe y para Dios. Eso no es teoría. Porque si yo hubiera puesto hacia atrás y pudiera, le haría hecho caso a mi papá en muchas cosas. Me echaron de 2 colegios, perdí 2 años. Y no es que Dios no me ha dado inteligencia, me dio mucha inteligencia. Eso es peligroso si no tengo guía. Hubiera trabajado, no me hubiera ido a farrear tantas veces, que mis amigos, que la novia, que eso. No, era haber servido a Dios, ir trabajando, ir ahorrando, microempresa. Jóvenes que nos escuchan, Eric, yo lo veo joven, Legítime, Angie, aprendan de los errores de nosotros. Ojalá pudiéramos seguir hablando y van a ver cómo la palabra no es teoría. Nosotros hemos confiado más en nosotros, o lo digo personalmente, que en los adultos que puso Dios para guiarnos. Inclusive los errores de los adultos que puso Dios para guiarnos nos enseñan lo que no debemos hacer. Pero esa sabiduría, ese fluir de corazón a corazón, Dios hizo el corazón, Dios quiere enseñarnos el mundo del corazón, pero no puede ser teoría. Y hay muchas cosas, perdón que me extienda, si no me paran puedo hablar más de 4 o 5 horas. Pero también mis siervos me enseñan, no,
Deje que las personas vayan, ¿qué? Si no los atraganto. Pero Pablo le dijo, ojalá no sea cada 8 días. En estos últimos tiempos, así fuera media hora todas las noches. Para mirar el mundo del corazón, que es hermoso también. En el diario vivir, que es hermoso. Son unas charlas de algo que tiene la congregación que se llama Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto o de la Mentalidad. Se los voy a decir a cuentas. La verdadera mentalidad que importa es la de Dios. Y para Dios no hay nada imposible, ni universidad, ni empresa, ni casa, ni negocio. Pero lo primero que debemos es creerle. Cambiar la mentalidad de nosotros por la mentalidad de quién? De Dios. Como le doy un ejemplo, el enfermo por 38 años. Jesús le dijo, levántate y anda. ¿Era el único enfermo que estaba en el lago de Bethesda donde cabían más o menos 6,000 personas? No. Pero fue el único que votó su pensamiento y recibió la mentalidad de Jesús. Jesús me dijo, levántate y anda. Entonces yo puedo, ¿qué? Levantar y caminar. No le creyó a su pensamiento, no le creyó a lo que le decían los demás, no le creyó a su dolor físico, no le creyó nada, solo creyó en la palabra de Dios. Antes de que cambie la situación, lo primero que debe cambiar es mi corazón. Mi corazón es engañoso, el verdadero corazón es el de Jesús. Porque aquí hay varios, falta Jennifer, Joana, Elkin. Uf. Y yo siento y le pido disculpas al Espíritu de Dios y a Dios, macháquenme, es necesario, pero ojalá a través de su palabra y no la situación. Porque si esas personas no están aquí, es porque están recibiendo teoría y no al Espíritu de quién, de Dios. Si Edwin no tiene tiempo, si se me olvidó, Edwin no tiene tiempo, si Milton no tiene tiempo, ¿por qué es? Entonces yo les voy a dar un ejemplo ya, perdón, 4 minutos. Si yo les dijera que por cada vez que ustedes asistan, les voy a dar 3 millones de pesos, ¿sacarían tiempo? ¿Trasnocharían haciendo todo lo anterior? ¿Dormirían menos para hacer lo que tienen que hacer en otro lado? Imagínense, les digo, por cada vez que vengan a la semana, 3 millones. Y si completan mínimo 5 días a la semana, les doy 10 más. ¿Sacarían tiempo? Lamentablemente sí. O sea, ahí revelamos nuestro corazón. El dinero sí es mi Dios. Porque para él serviría. No, tranquilo, no les digo. Yo también. Yo también soy así. Por eso clamo al Señor. Y necesito pasar tiempo con la palabra, necesito pasar tiempo en oración. Porque me puede dar más felicidad si compro, no sé, ejemplo, compro una casa nueva, en un barrio estrato 5, residencial, pero una hora con la palabra, chévere, interesante, interesante, sí. Cuando yo miro mi corazón digo, verdaderamente Dios me ama, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Dios me ama. Fuera de Sergio, ¿quién más quiere leer? Orar, perdón. Nadie. Yo, ¿Yo es quién? ¿Eric? sí, señor. Ok, entonces va Sergio, Eric y al final yo. Dispongamos el corazón y oramos y terminamos. Bueno, buenas noches, Señor. En esta noche, Señor, te quiero dar gracias porque eres tú quien permite esta reunión, Señor. Quien permite que nosotros nos reunamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Porque así nosotros no entendamos, yo sé que tu palabra actúa sobre nuestra vida, Señor. Permite, Señor, esos ojos y esos oídos, Señor, porque la palabra no es para mi carne, Señor, sino para mi espíritu, Señor. Permíteme, Señor, dejar de ser adúltero, porque así como soy adúltero, Señor, en mi carne y también lo soy en mi alma, Señor. Permíteme, Señor, cambiar
esa forma adúltera, Señor, de mi alma, porque ya no soy yo, Señor, sino habita Cristo en mí, Señor. Te quiero pedir, Señor, que me regales el corazón del enfermo del lago de Betesda, Señor, para botar mi pensamiento, Señor, y creer solamente en tu palabra, caminar por tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, tener el corazón de David, Señor, porque tú le pusiste a David, Señor, a Goliat, que era un problema muy grande, Señor, pero él confió en ti, Señor, y él botó su corazón y creyó en ti, te puso a ti ante todos los problemas, Señor. Ayúdame, Señor, a tener el corazón de David, a ser agradecido, Señor, a agradecerte y ponerte a ti ante todas mis dificultades, Señor. También, Señor, ayúdame a tener el corazón del ladrón, Señor, porque yo sé que he hecho el mal, Señor, que en mi carne he hecho el mal, Señor. Mas tú, Señor, tienes misericordia y pones tus ojos sobre mí, Señor, porque yo no soy nada, Señor, sin ti. Porque, Señor, si camino sin ti soy un inútil, soy un tonto, Señor. Mas contigo, Señor, lo tengo todo, tengo salud, tengo felicidad, tengo tranquilidad, Señor. Sé tú, Señor, quien guíe mis pasos, quien guíe mi camino, quien guíe todas y cada una de las acciones de mi vida, Señor. Permíteme, Señor, tener un corazón para orarte, Señor, cuando estoy atribulado, cuando mi pensamiento es más fuerte que la palabra, Señor. Permíteme, Señor, escuchar tu palabra. Permite, Señor, que cada día los hermanos que se conecten sean más, que puedan escuchar tu palabra, que puedan abrir su corazón a ti, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada. Permíteme, Señor, llevar tu palabra a mi casa, porque tú me prometiste, Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Permíteme, Señor, predicar la palabra en mi casa, Señor. Permíteme, Señor, así como en la parábola de los talentos, Señor, que mis talentos sean multiplicados y sean multiplicados en almas para ti, Señor, porque el cuerpo ni la carne valen para ti, Señor, sino las almas. He orado a ti en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre celestial, en este momento, Señor, te quiero pasar a agradecer por permitirnos y dejarnos compartir en este estudio bíblico. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que has dispuesto nuestro corazón para poder escuchar y entender tu palabra, Señor, porque por nuestra obra no es posible que nosotros podamos escudriñar y poder entender y tener discernimiento de tu palabra, Señor, porque solo tú permites que eh, por medio de tu misericordia y tu gracia nosotros podamos ser guiados. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paz, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eh, tú dispones en nuestros tiempos, Señor, que podamos eh, estudiar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos permites, por cada situación que se presenta en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque permites que nos podamos nutrir de tu palabra para poder compartir la palabra, Señor. Padre, permite que por favor, con tu misericordia y tu gracia, Señor, podamos compartir la palabra a aquellas personas que tienen sed de ti, Señor, que necesitan de ti, Señor. Permite que nuestras familias puedan recibir salvación bajo tu misericordia y gracia, Padre. Te damos gracias porque tú permites que podamos tener la comunión con nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que eres tú guiando nuestras vidas y te damos gracias porque tú permitiste enviar a nuestro Señor Jesucristo para que perdonara todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones, haciéndonos santos, justos, perfectos y delante de ti, Señor. Te damos gracias por cada una de las cosas que tenemos, por los alimentos, por el techo, por nuestra familia, por nuestro trabajo, Señor. Te damos gracias porque permites estos espacios y te oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Señor, verdaderamente gracias porque nos diste el corazón de aquel condenado a la cruz, Señor. Porque pudimos un día, por tu misericordia, por la guía del Espíritu Santo, decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, Señor, porque tu sangre, la sangre de tu Hijo fue derramada para que mi sangre no fuera derramada, Señor. Gracias, Señor, porque ya nos diste el corazón de David, Señor. Porque al recibir la sangre de Cristo,
también recibimos el corazón de David, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos diste el corazón del leproso. Nosotros ya somos hijos tuyos y esa parte de fe la diste tú. Ahora, da esa fe para la vida en este momento. Nosotros podemos caminar porque tú quieres que tus hijos no agachen la cabeza, Señor. Nosotros seremos grandes emprendedores por tu palabra, Señor. Tenemos grandes hijos por tu palabra, Señor. Grandes padres por tu palabra, porque tu palabra ya está establecida en nosotros, Señor. Nuestro pensamiento nos quiere hacer creer lo que nosotros creemos, que no somos hijos tuyos, pero somos hijos tuyos. Verdaderamente tenemos sabiduría. Por eso delante del mundo, orgullos de ser hijos tuyos, no orgullosos para menospreciar al mundo, orgullo de que el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos guía a nosotros, Señor. Que nada es imposible para nosotros porque en tu diccionario no existe la palabra imposible, Señor. Porque eres tú en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, Padre Señor. Gracias, Padre Señor, porque así Sergio va a ser el guía de su familia, Señor. ¿Cuántos muchachos lo conocen en desorden, Señor? Así como usted está a Pablo, Señor, a Saúl, que llamaba Saulo antes. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por todo lo que has permitido. Gracias por este precioso momento. No se escucha. No se escucha, No, no se señor. escucha. Nada, Ah, No, no se se entiende, escucha cortado. ya distorsionado. No, no, señor. Aún no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Más o sí, menos. sí, sí, sí. Ok. Mejor. Nada, les decía que muchísimas gracias, que a Gerardo se le cayó el internet, que, que hay que orar mucho, ¿no? Dios descubre nuestro corazón a través de la palabra, pero verdaderamente 100% el trabajo de Él, orar muchísimo y dedicarnos a la palabra de lleno. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Amén. Listo. Dios Bendiciones. permita, hermano. Amén. Feliz noche. Feliz noche. Que descansen. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.